Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. No estaba siendo bien entendido por los corintios. Así que es en ese contexto que voy a pasar a leer y comentar lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo es un llamado a los corintios y a nosotros también a no ser ignorantes sobre los dones espirituales. En la medida que vamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta que lamentablemente hoy en día hace falta una reforma espiritual en las iglesias, así llamadas cristianas, porque hay ignorancia sobre los dones espirituales. Y como así en los corintios, hoy también hay un desconocimiento y no hay un entendimiento pleno respecto a los dones espirituales. El enemigo de Dios sabe eso y se aprovecha de esa debilidad, de ese vacío. El enemigo de Dios actualmente ha falsificado los dones del Espíritu porque se ha aprovechado de la ignorancia de la iglesia al no comprender la naturaleza y el propósito de los dones. Y al haber ese vacío, pues el enemigo de Dios presenta una falsificación. Al no comprender la verdadera naturaleza y propósito de los dones espirituales, pues no comprendemos lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y en vez de confiar en la autoridad de la Escritura, hemos confiado en las experiencias sensoriales, más que en el razonamiento y el entendimiento inteligente y equilibrado de la palabra de Dios. ¿Ok? Así que pues paso a leer lo siguiente. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, la palabra gentil es una palabra que es dedicada, o los judíos atribuían a todo aquel que no perteneciera a Israel. Posteriormente el cristianismo designó al no cristiano como pagano, ¿vale? Así que sería una especie de equivalencia, pagano, gentil, todo aquel que no es del pueblo de Dios en general, ¿vale? Antes de Israel, ahora de la iglesia, ¿ok? Sabéis que cuando erais gentiles, es decir, ahora profesamos la fe en Jesús, se os extraviaba, se nos confundía, se nos extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. ¿A qué se refiere con ídolos mudos? A diferencia del Dios verdadero, que habla a través de su palabra, habla a la conciencia a través del Espíritu, un Dios que se manifiesta, una providencia que se manifiesta con un lenguaje misterioso, no es mudo. Sin embargo, los dioses paganos o las deidades paganas sí eran mudas, porque no había ningún poder sobrenatural que actuara sobre ellas. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, o sea, nadie que hable por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Bueno, el Espíritu Santo. Solo que acá dice Espíritu de Dios. Bueno, la expresión Espíritu de Dios es otro nombre para el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo tiene muchos nombres con los cuales identificarlo. Uno de ellos es el Espíritu de Dios. ¿Y por qué al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios? Porque procede de Dios.
no es un espíritu de Satanás. Es un espíritu de Dios, porque proviene de Dios. Por eso se le llama Espíritu de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, en el versículo 3, la palabra espíritu está en mayúscula. ¿Vale? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, es decir, bajo el influjo del Espíritu Santo, llama anatema a Jesús. La palabra anatema es una palabra del español antiguo que significa maldito o maldición o bajo maldición o bajo juicio de maldición. ¿Vale? Así que nadie que esté bajo el poder y dirección del Espíritu Santo, que proviene de Dios, dado por Dios y enviado por Dios el Padre, puede, ¿verdad?, insultar a Jesús, el Hijo de Dios, y menos llamarlo maldito, anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Ok? A ver, quiero aclarar estas palabras porque dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Bueno, evidentemente que para llegar a ese punto de maldecir a Jesús, evidentemente nosotros debemos tener un odio o manifestar una oposición o un rechazo abierto a la persona de Jesús, como deidad, como Dios, como el Hijo de Dios. ¿Vale? Evidentemente. Y eso implica una irreverencia y una falta de respeto, producto de dos cosas. Primero, de una rebeldía abierta o de la ignorancia. Segundo, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando nosotros al Señor Jesús le llamamos Señor, es porque le reconocemos como tal. No es cualquier Jesús. Reconocemos que es el Señor de los cielos y de la tierra, el Santo Hijo de Dios. Y por lo tanto, quien expresa esa reverencia y ese reconocimiento es porque hay un temor a Dios, hay un reconocimiento, una aceptación del Hijo de Dios. ¿Vale? Y ahora Pablo comienza entre el versículo 4 y el 11, comienza a hablarnos justamente sobre los dones espirituales. Y noten ustedes lo que él señala. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Okay? Carisma. Hay diversidad de dones. No hay uno solo, hay muchos. Pero el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, es el mismo. Es el mismo, ¿no es cierto?, que actúa en el don. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, como ya dijimos que el Espíritu Santo viene de Dios, por eso se le llama el Espíritu de Dios, de igual manera los dones espirituales provienen del Espíritu Santo. Por eso que dice acá, pero el Espíritu es el mismo. O sea, está señalando el origen del don. ¿Ok? Porque también pueden haber falsificaciones del Espíritu Santo que no provienen de Dios, ni provienen del mismo Espíritu de Dios, sino provienen de otro espíritu. En otras palabras, y me voy a adelantar un poquitito, el que tiene oído entienda, está el Espíritu de Dios, ¿verdad?, en el cual actúan los dones del Espíritu, los dones espirituales, pero también hay espíritus inmundos que no provienen de Dios,
no son inspirados por el Espíritu de Dios, sino que son dones espirituales falsos, copias, falsificaciones, embustes generados no por el Espíritu de Dios, sino por espíritus inmundos. El diablo falsifica los dones del Espíritu. Por eso que Pablo pone énfasis en el origen de estos dones espirituales, que los inspira, provienen del Dios verdadero. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuál? Bueno, el que señaló en el versículo 3, por el Espíritu de Dios. Y noten que habla de diversidad de dones. Pero ahora miren lo que dice el 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Y a quién llamábamos Señor? Versículo 3. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Ok? Yo creo que noten algo. Pablo está hablando de los dones espirituales, pero al mismo tiempo nos está hablando del origen de los dones espirituales, de dónde provienen. Y él pone énfasis en varios versículos a la deidad, a la santa deidad, o como se conoce, la Santa Trinidad, la Santísima Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de la naturaleza de la deidad. Noten por favor el versículo 3, 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, noten, Dios, está hablando de Dios el Padre, ¿ok? Llama anatema a Jesús. 2. El Padre y Jesús. 2. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 3. Dios, el Padre, Jesús, Señor y el Espíritu Santo. 3. De la deidad del mismo trono de Dios proviene o se origina, es un poco humanamente inexacto decir nace, se origina, porque en realidad no se origina nada. El Espíritu Santo es eterno, Jesús es eterno, Dios el Padre es eterno, así que estaríamos un poquito errando al decir nace o proviene, pero ¿qué quiero decir esto? Al decir proviene, me estoy diciendo que quién lo da, quién lo otorga, a eso me estoy refiriendo, ¿vale? Entonces Pablo pone énfasis en eso. ¿De dónde vienen estos dones espirituales? Y luego en el versículo 4 leímos que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Habla de dones y habla que son inspirados por el Espíritu Santo, ya mencionado en el versículo 3. Ahora nos habla en el versículo 5 que hay diversidad también. Pero aparte de haber diversidad de dones, también hay diversidad de ministerios. Pero noten que ya no habla que el Espíritu es el mismo, sino que ahora dice que el Señor es el mismo. Y cuando habla de Señor, acá está haciendo referencia a Jesús como Señor. El versículo 6 dice, y hay diversidad, ya no de dones ni de ministerios, sino que ahora de operaciones. Y ya no dice espíritu, ni tampoco dice Señor. Ahora dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Otra vez, por segunda vez, tenemos aquí mencionada la Trinidad bíblica. Digo Trinidad bíblica porque el diablo también ha falsificado la Trinidad bíblica. También tenemos trinidades paganas, que es una falsificación de la Trinidad bíblica. ¿Vale? Así que en el versículo 3, 4, 5 y 6, Pablo 2 veces menciona a cada una de las personas que conforman la Trinidad o la deidad bíblica. Y no solamente habla de dones,
sino que habla de ministerios y habla de operaciones. Y tanto los dones como los ministerios y las operaciones provienen de Dios, provienen del Señor y provienen del Espíritu Santo. Los dones, los ministerios y las operaciones provienen del mismo Dios, del mismo Señor y del mismo Espíritu. Provienen de la Deidad Santa. Ahora, ¿qué son los dones? Los dones son gracias. Bueno, dones viene directamente de carisma, que es un regalo inmerecido, ¿no es cierto? Pero este regalo, ¿cómo se traduce? No es un regalo, no es un paquetito que viene con una rosita, ¿verdad? El don es una habilidad. Estoy tratando de usar vocabulario bien humano, bien sencillo para que lo entendamos, ¿vale? El don es una habilidad complementaria a las habilidades naturales que Dios nos ha dado, desde el punto de vista carnal, físico, natural, ¿no es cierto? Es una habilidad sobrenatural, complementaria a nuestras habilidades y dones naturales, para potenciar, para robustecer nuestro servicio o nuestro ministerio en favor del Evangelio. ¿Vale? Es una habilidad. Un don es una habilidad dada por Dios para potenciar, robustecer, perfeccionar el ministerio. Ahora, ¿qué es el ministerio? El ministerio es la puesta en escena, es el don en acción. El ministerio es, la palabra ministerio es servicio, ministrar, servir, ministro, servidor, ministerio, ¿cierto? Ministerio. Cuando hablamos del ministerio estamos hablando de una expresión, ¿no es cierto? Una expresión visible de ese don. Es la puesta en marcha del don, ¿vale? Por ejemplo, y perdona que sea autorreferente, este servidor tiene el don de la enseñanza. ¿Y cuál es el ministerio donde se expresa ese don? Bueno, en el ministerio de la pedagogía, de la docencia, ¿no es cierto? De la labor de profesor, de maestro, ¿verdad? Ese es el ministerio, o sea, en definitiva es el don de la enseñanza se manifiesta en un ministerio de educación, por ejemplo, ¿verdad? En un ministerio educativo, de enseñanza, docente. ¿Ok? Ok. Pero resulta que Pablo ahora habla de operaciones. Ya tenemos el don, tenemos el ministerio, pero ahora ¿cómo opera ese ministerio? Bueno, ese ministerio de enseñanza puede operar de distintas maneras. Puede operar haciendo clases en una institución, puede operar haciendo clases en hogares, puede operar usando los medios de comunicación, ¿no es cierto?, para ejercer este ministerio de la enseñanza. La operación tiene que ver con la parte logística, cómo se desarrolla, ¿ah? Cómo se pone cómo se concreta, digamos, ¿no? La operación tiene que ver con cómo se concreta ese ministerio potenciado por el don. ¿Se está entendiendo? En definitiva, el servicio, el ministerio, no puede ser tal si no hasta el don, si éste no se manifiesta en un ministerio claramente definido y si no tiene su concreción en el servicio práctico. ¿Vale? Si yo tengo el don de la enseñanza, no puedo... El ministerio y la operación tienen que ser acorde a la naturaleza del don. Yo no puedo tener el don de la enseñanza y estarme dedicando a otro ministerio y a otra operación.
¿Cómo es eso? No. La operación, el ministerio, están en concordancia con el don. ¿Ok? ¿Por qué le digo esto? Porque no podemos ser como el circo chamorro, que queremos hacer de todo. ¿Sabes? Que somos versátiles, ¿verdad? Que somos multifacéticos, ¿verdad? Que somos predicadores, somos maestros, somos exhortadores, ¿verdad? Hacemos milagros, hablamos en lengua, ¿verdad? Tenemos el don de sanidad, el don de profecía. No. Cuando uno tiene un don, ese don, ¿cómo se descubre? Hay personas que me han preguntado, y bueno, ¿cómo sé qué don tengo yo? Me han dicho. Muy sencillo. El don se descubre cuando se empieza a manifestar un ministerio. Y ese ministerio se pone en acción, opera. A veces tú te das cuenta del don que tienes cuando estás operando. Tú no te das cuenta, pero tú eres hábil y tienes una habilidad extraordinaria que antes no tenías, y hay una eficacia en operarla. Y tú te vas dando cuenta que tienes ese don. No necesariamente tenemos que identificar el don como tal. A veces descubrimos el don porque ya está operando. ¿Vale? Hay personas, por ejemplo, que tienen el don de, y lo vamos a leer más adelantito, tienen el don, por ejemplo, de la consolación. Dios las inspira a decir las palabras precisas y exactas al que sufre, al que necesita contención, al que tiene apoyo. Cuentan con una sensibilidad especial, captan, ¿no es cierto?, el sufrimiento, el dolor, el pesar, la preocupación de otras personas. Otros no. Otros somos más distraídos, somos más rápidos para pensar y se nos van esas cosas. O sea, no tenemos esa sensibilidad especial para dar una palabra de consuelo. Hay personas que tienen ese don. Por lo tanto, esas personas, ¿cómo ejercen ese don? Bueno, con el ministerio de la consolación, reconciliación, visitación, ¿verdad? Visitan los enfermos, tienen la habilidad para hablar con personas que están pasando por una tristeza profunda, una depresión, una angustia, ¿no es cierto? Cosa que otros no tenemos, ese don. Entonces, esa persona, ¿cómo ejerce ese don que tiene? Bueno, de múltiples maneras, es un ministerio, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo ejercen? Bueno, puede visitar lugares, ¿verdad? En fin, entonces, para descubrir qué don tenemos, no necesariamente tenemos que investigar cuál es la habilidad que Dios nos ha dado. Simplemente lo que tenemos que hacer es tener un espíritu de servicio. Y en la práctica, en la operación, descubrimos el ministerio. Y al reconocer el ministerio nos damos cuenta para qué soy bueno, cuál es la habilidad que Dios me dio y que quizás siempre he tenido, pero la veo potenciada. Y soy eficaz en esa labor. Y voy descubriendo cuál es mi don. ¿Viste? Ok. Entonces, tenemos del versículo 4 al 7, ¿no es cierto? Al 6, perdón. Dones, ministerios, operaciones. ¿Vale? Sigamos leyendo el 8. El 8. El 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Cuando hablamos de la manifestación, quiere decir que el Espíritu se manifiesta de manera evidente, clara, en la persona. ¿Cómo? En un ministerio y en la operación de ese ministerio. ¿Se va entendiendo? Pero cada uno, nota, a todos se nos dan distintos dones. Ojo con eso, no todos tienen el don de la enseñanza, por más ganas que tengas de enseñar. Quizás no tienes el don, no es tu habilidad. No dice que no puedas enseñar la escritura, pero no es tu don. Quizás vas a ser menos eficaz que otro que sí tiene el don. Porque el que tiene el don ejerce una habilidad sobrenatural dada por Dios. ¿Ok? Y se la ha dado a esa persona y no a otra. ¿Vale? Repito, todos tenemos el deber de enseñar la escritura
y predicar el Evangelio. Pero particularmente a ciertas personas se le ha dado el don de la enseñanza. ¿Para qué? Para que especialmente se dediquen a ese ministerio de la enseñanza. Repito, todos tenemos el deber moral, ético, religioso de enseñar la Escritura, en mayor o menor medida, con mayor o menor eficacia. Todos hemos sido llamados a eso, aunque sea básicamente, todos tenemos el deber de enseñar la Escritura. Pero en la iglesia Dios ha puesto a los maestros, a los cuales se le ha dado un don adicional, especial, ¿para qué? Para que se dediquen a la enseñanza. Y eso se llama ministerio. El ministerio es una ocupación, es un oficio señalado directamente por el Señor. Y esa es la diferencia con el resto de los hermanos. Todos podemos enseñar la Escritura, pero Dios ha llamado en su sabiduría a ciertas personas para que se dediquen a esa labor o a ese ministerio, a servir al Señor por medio de ese don. ¿Se está entendiendo? ¿Ok? Ok, bueno, yo doy el ejemplo de la enseñanza porque es mi don, pero hay otros dones y también operan con ministerios y manifestación clara del Espíritu. Entonces, 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu? En el don, en el ministerio y en la operación. Para provecho, dice el 7. ¿Qué significa provecho? Provecho que es para edificación. No es para humillar al que no sabe, no es para enaltecerme. ¿Vale? Sino que es para servir. El don que me ha sido dado no me hace más o menos que otro hermano que no tiene el mismo don que yo tengo. El don que yo tengo, yo soy responsable por ese don para servir. Se me ha dado para servir a otro, para edificar a otro. ¿Okay? Por eso que dice acá el 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, porque hay diversidad de dones, pero es dado ¿para qué? Para provecho. Para provecho quiere decir que rinda frutos. Porque a este, versículo 8, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría tiene que ver con ese don que el Señor da a ciertas personas para hablar con tino, con delicadeza, que tienen la palabra precisa para cada momento. Esas personas, la palabra sabiduría tiene que ver con un entendimiento profundo sobre las cosas de Dios. Ojo, voy a explicar algo acá y seguramente a Leslie le va a servir esto que voy a decir ahora. En la Escritura tenemos que tener clara la diferencia entre sabiduría, ser sabio, y tener conocimiento. ¿Vale? Una cosa es tener sabiduría y otra cosa es tener conocimiento. El conocimiento tiene que ver con cultura intelectual, tiene que ver con estudio, tiene que ver con aprendizaje. Pero la sabiduría tiene que ver con una profundidad, con un entendimiento sustancial, esencial de lo que entrega el conocimiento. El sabio no solamente entiende intelectualmente las cosas de Dios, sino que también capta la esencia, el propósito, el motivo. Y ojo, no solamente tiene que ver con capacidades intelectivas, sino también tiene que ver con la experiencia. El sabio no solamente entiende la profundidad del conocimiento, de la información, sino que también tiene un conocimiento práctico, porque lo vive, porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado, porque lo ha pasado. Entonces, habla desde la experiencia. Esa es la persona que habla con sabiduría. No solamente que conoce intelectualmente la voluntad de Dios,
sino que también lo ha vivido, lo ha experimentado, lo ha sufrido, capta la esencia, el sentido del mensaje. ¿Vale? Hay personas que tienen esa sabiduría. Y ese es un don. Y generalmente las personas que tienen el don de la sabiduría son personas a las cuales podemos acudir por consejo, por orientación. Generalmente en la Escritura se les llama los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Y no solamente porque son ancianos de edad, digamos, porque al ser ancianos de edad, bueno, han visto el correr de la historia de la iglesia, la experiencia de la iglesia, y pueden aportar con su sabiduría y con su sapiencia a los más jóvenes, ¿vale? Así que, versículo 8 entonces, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia dice relación con una parte más técnica, ¿verdad? Personas que pueden explicar, que entienden, digamos, sistemáticamente algún mensaje. Por ejemplo, estudiamos el libro de Romanos. Entonces, el don de la ciencia tiene que ver con que se entiende todo el trasfondo técnico, científico de la carta a los romanos, ¿cierto? Y puede darnos un antecedente sobre el devenir de esa carta, y nos puede ilustrar, y nos puede robustecer, y nos puede potenciar, ¿no es cierto?, con ese conocimiento, ¿vale? La ciencia, ¿ok? La ciencia. Después dice, pero acuérdense que el versículo 8 dice, según el mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que viene de Dios, del Señor. A otro, dice el 9, fe. El don de la fe. ¿Sabían ustedes eso? Que la fe es un don. Bueno, ese don casi todo lo tenemos, porque tenemos fe en nuestro Señor Jesús y caminamos confiando en Él y en sus promesas. Así que en cierta medida, y ya por algo digo medida, ya voy a explicar por qué, todos tenemos fe en alguna medida. Pero acá hay un don de la fe. El don de la fe es aquel que también puede darse desde dos experiencias. Desde la sabiduría, el tiempo, la experiencia, hemos aprendido a caminar con Dios, a esperar en su voluntad, a confiar en sus promesas, a no perder el control, a no ser impaciente, a poner todas las cosas en las manos del Señor. Y por lo tanto, esa persona tiene una medida de fe que es también también generada por el tiempo, la experiencia, los golpes de la vida, ¿verdad? Pero hay otros que, si bien no tienen la experiencia desde el punto de vista del tiempo, pero son creyentes. No necesitan muchas pruebas para creer, Él lo cree simplemente. Si el Señor lo dice, así es, y se acabó y no hay discusión, ¿verdad? Tienen la fe de un niñito que no se cuestiona, que cree lo que dice el Señor, ¿vale? Y esa fe es maravillosa porque esa fe literalmente mueve montañas. La persona de fe que ora, si el Señor así lo quiere, esa oración puede recibir respuesta inmediata, ¿vale? Acá dice, otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Voy a explicar un poquitito esto del don de sanidades, porque el diablo ha falsificado el don de sanidades. Y el diablo no solamente ha falsificado el don de sanidad, falsificando o imitando los milagros bíblicos, sino que también el diablo ha falsificado el ministerio de sanidad y la operación del don de sanidad. O sea, el diablo ha falsificado las tres dimensiones sobre las cuales se expresa o se conduce el don. Primero ha falsificado el don, haciéndole creer a ciertas personas que tienen el don de sanidad y no lo tienen. O sea, lo tienen, pero no viene de Dios. Es un don de sanidad que viene del diablo. Es una imitación del don
que no viene del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu del Señor Jesús. Es un don que proviene de un espíritu inmundo que toma posesión de ese engañado y opera de manera engañosa hechos sobrenaturales, falsificando los dones del Espíritu o imitándolos. Este es un tema que no se toca en las congregaciones, pero yo tengo que decir todo lo que enseña la Escritura, ¿vale? Por eso que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 3 de 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ya lo expliqué ya ese versículo, ¿vale? Por eso que el versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. El apóstol Pablo sabía lo que venía, la falsificación del Espíritu Santo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese devorar tiene que ver con engaño, confusión religiosa. Así que para no ser confundidos y nos pasen gato por liebre respecto a los dones del Espíritu, tenemos que aprender cuáles son los dones del Espíritu, los ministerios y las operaciones. Porque los espíritus inmundos también operan. Y también tienen ministerios. Y levantan ministerios. Pero esos ministerios falsos y esas operaciones falsas no provienen de un don del Espíritu de Dios. Provienen de un don, de un falso don, o de una imitación de un don inspirado por un espíritu inmundo. La pregunta es, ¿qué estamos viendo hoy día en las iglesias? ¿Estamos viendo el don del Espíritu Santo o estamos viendo dones de espíritus inmundos? Cuando dice acá el versículo 9, 1 Corintios 12:9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuál es el don de sanidad de la Biblia? Cuando nosotros aprendemos cuál es el don de sanidad de la Biblia, automáticamente queda al descubierto el falso don de sanidad que estamos viendo hoy día en algunas congregaciones. Ahora usted me dirá, bueno, si en algunas congregaciones religiosas se están dando dones de sanidades que son falsos, que no vienen de Dios, que son una impostura, bueno, ese falso don de sanidad está operando por medio de una persona. Porque hay un ser humano, hay una persona sobre la cual opera ese espíritu inmundo para hacer sanidades. Y hay ministerios multimillonarios y otros más humildes que están operando mediante seres humanos o líderes con un falso don de sanidad. Ahora, si ese ministro o líder en el cual está operando un falso don de sanidad, la pregunta es la siguiente: ¿bajo qué poder está ese ministro que realiza o sobre el cual se opera ese espíritu, ese don de sanidad? Si no es el Espíritu de Dios, es un espíritu inmundo. ¿Y cómo se le llama en la Biblia a aquellos que están bajo el poder de un espíritu inmundo? Endemoniado. ¿Hay líderes cristianos endemoniados realizando falsos milagros? Sí. ¿Cómo opera el don de sanidad de la Biblia? El don de sanidad de la Biblia opera de la siguiente manera. Primero, es un don que no se le da
no se le otorga a cualquier creyente. Ya saben ya lo que leímos recién. A cada uno en particular se le otorga un don. No todos tienen el don de sanidad. Ahora, ¿cómo opera este don? Opera a diestra y siniestra cuando yo quiero en un culto y hago pasar a 100 personas y yo ordeno al Espíritu que sane. Yo lo declaro, yo lo ordeno. Yo le doy órdenes al Espíritu Santo para que sane. Hago una fila de personas para que comiencen a venir acá a mi presencia para que yo las sane. ¿Así opera el Espíritu Santo? ¿Soy yo el que le ordeno al Espíritu Santo? No. Yo puedo orar por 100 personas enfermas, pero es el Espíritu Santo el que va a decidir a quién da la sanidad y a quién no. Dios en su infinita sabiduría ha escogido a ciertas personas para que por medio de la fe de esa persona, ¿cierto? A ver, quiero aclarar eso de esa expresión porque suena como muy egoísta, como muy yo, decir la fe de esa persona. No, en realidad es un don, el don de la fe. El don de la fe se ha manifestado y de una manera extraordinaria en muchas personas, lindas, buenas, que aman a Dios. Y Dios en su sabiduría escoge a ciertas personas para aliviar las dolencias de su pueblo. ¿Y cuál es el deber de esa persona que busca la sanidad de otra persona? Orar por esa persona. Pero la última palabra la tiene Dios. ¿Vale? Los milagros y las sanidades son condicionales a la voluntad de Dios, no a la orden del predicador. Menos con show y pirotecnia. Menos. Porque acá dice la escritura, el versículo 7, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo decide obrar por medio de cierta persona, no cuando ella quiere, sino cuando el Espíritu quiere, pero dice que es para provecho, no es para vanagloria mía, no es para montar un espectáculo. ¿Ustedes han visto la soberbia con la que ciertas personas ejercen estos milagros en las congregaciones? ¿Han visto ustedes la postura, las órdenes que dan, los gestos? ¿Han visto ustedes eso? Son verdaderos, perdona la expresión, son verdaderos gurús. Acá dice que es para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho del enfermo. Porque es para servir. El don de sanidad es un don que es dado para servir, para edificar. Pero no hay sanidades cuando a mí se me ocurre, cuando yo ordeno. O cuando yo declaro. No. El Espíritu Santo tiene a bien por misericordia usarme para que por medio de la oración de fe, por medio de por medio de la consagración, la unción de algún enfermo, el Señor por su voluntad tenga a bien escuchar la oración y tener la sanidad de un enfermo. Si ustedes estudian las sanidades de la Escritura, no tienen nada que ver con los espectáculos que están sucediendo hoy en día. Luego dice el versículo 10, a otro el hacer milagros,
¿Qué quiere decir esto? Bueno, el hacer milagros tiene mucha relación con el don de sanidades, en realidad. Pero el hacer milagros es un poquitito más amplio que solamente la salud o la enfermedad. El milagro tiene que ver con hechos extraordinarios de la providencia en respuesta a la fe. ¿Vale? ¿Qué sé yo? Salvarme de un accidente, una muerte, que se abran las puertas en algún trabajo, en algo que creíamos imposible, pero las cosas se dan increíblemente. En fin, hechos extraordinarios que humanamente no tienen respuesta ni tienen salida y de repente se abre una puerta por misericordia de Dios. Pero no es que nosotros somos milagreros y andamos imponiendo manos y andamos ofreciendo milagros. ¿Han escuchado ustedes esa propaganda de noches de milagros, noche de sanidades, campaña evangelística, noche de poder, noche de fuego, como ofreciendo, vengan porque van a haber sanidades, van a ver inválidos caminar, van a ver esto, van a ver estos otros? El otro día vi un video de una persona que imponía las manos para que la persona bajara de peso en el momento. Y el sanador le tomaba acá el estómago a la mujer, ¿verdad? Y le decía, siente como ha bajado 2 tallas, esto es un milagro. A otro, versículo 10, hacer milagros. A otro, profecía. El don de profecía se puede manifestar de 2 maneras. A ver, cuando hablamos de profecía tenemos que hacer la diferencia. La profecía no necesariamente tiene que ver con el anuncio especial de hechos futuros. No necesariamente. La palabra profecía dice relación con expresar un mensaje especial de Dios para el momento adecuado, en la circunstancia de vida en que Dios escoge que alguien exprese una palabra, una opinión inspirada, y es la solución, la respuesta que esperábamos, ¿no es cierto? Esa es la profecía, ¿vale? Pero también está la profecía desde el punto de vista escatológico, ¿cierto? El sueño, la visión que nos habla de eventos futuros, ¿cierto? Ok, así que cuidado, cuando hablamos de profecía, no necesariamente estamos hablando de profetizar hechos futuros, sino que tiene que ver también con una manifestación oral de alguna palabra especial para el momento debido. ¿Ok? El don de profecía, ya hablando derechamente de anuncios para el futuro, el don de profecía en la iglesia se puede manifestar de 2 maneras. Está el don de profecía, que puede ser dado a una persona, o que se le da la habilidad sobrenatural para anunciar hechos o eventos futuros, pero circunstanciales. Es decir, esa persona es usada por Dios porque Dios necesita comunicar algo y de manera especial toma a alguien, ¿verdad? En su sabiduría sabrá por qué, y esa persona circunstancialmente, por ese momento, ¿no es cierto? Esa persona recibe un sueño, una visión, o por distintos tipos de vías puede recibir un mensaje y la orden de comunicarlo a la iglesia. ¿Vale? Y luego está el don de profecía permanente. ¿Qué quiere decir eso? El don de profecía permanente. Quiere decir que una persona permanentemente, perdonen la repetición, tiene ese don. Y constantemente esa persona está guiando al pueblo y edificando al pueblo o advirtiendo al pueblo, que era el caso de los famosos profetas. Ezequiel, Amós, Joel, ¿no es cierto? Que eran profetas permanentes en la iglesia. Que eran una especie de oráculos permanentes, tenían el don permanente, no circunstancial. ¿Ok? Ok. Así que tenemos el don de profecía. A otro, discernimiento de espíritu. ¿Qué quiere decir esto de discernimiento de espíritu?
Bueno, el discernimiento de espíritu dice relación con tener la habilidad sobrenatural de captar si lo que está viendo, escuchando, viene de Dios o no. Ahora, el que tiene discernimiento de espíritu, el discernimiento de espíritu está en directa relación con el don de la sabiduría o de la ciencia. Está en directa relación. Porque el discernir espíritu tiene que ver con la capacidad, la habilidad de ver la diferencia entre lo verdadero y lo falso. ¿Por qué dice discernimiento de espíritu? Porque si yo soy testigo de un milagro o de una sanidad, yo tengo que tener la capacidad, y ojalá todos, y de hecho todos deberíamos tenerla, solo que hay personas que especialmente tienen ese don, ¿verdad? De saber si ese milagro o ese acto o esa palabra está o no está inspirada por el Espíritu de Dios. Porque también puede estar inspirada por el espíritu inmundo. Claro que sí. Y de eso hay ejemplos en la Escritura de sobra. El discernimiento de espíritu va en directa relación con el conocimiento de la palabra. Porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera al camino. La lámpara para iluminar los ojos, el colirio, para ver más clarito, es la Sagrada Escritura. Porque en la Sagrada Escritura Dios nos habla, nos advierte, nos aconseja, nos enseña. Y como ya tenemos este conocimiento, podemos discernir la realidad que tenemos enfrente. Acuérdense que Pablo hablaba del culto racional. ¿Vale? El raciocinio, el intelecto, se nutre, se alimenta intelectualmente por medio de la palabra. La palabra es el filtro, es el colador, es la lupa con la cual nosotros discernimos de qué espíritu viene qué cosa. No todo milagro de sanidad es del Espíritu Santo. Hay milagros de sanidades que son hechos por espíritus inmundos, que operan en una persona poseída, por más que diga que es pastor. Es un endemoniado. Por eso que Pablo, y vuelvo a repetir, en el versículo 1 nos dice, 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis, que estemos en ignorancia acerca de los dones espirituales. ¿Por qué él no quiere que estemos en ignorancia? Porque el diablo puede falsificar los dones del Espíritu Santo. Y si yo soy ignorante, me voy a tragar el embuste. Y eso es lo que estaba pasando con los corintios. ¿Ok? Versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bueno, yo no voy a profundizar mucho sobre el don de lengua porque lo voy a tratar en el capítulo 14. Si ustedes se fijan en 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios 14, ahí dice el hablar en lenguas. Y todo el capítulo, los 40 versículos, habla del don de lengua. Yo voy a tratar en extenso eso y van a descubrir muchas cosas, porque se van a dar cuenta por la Escritura que no todo don de lengua que hoy se ve viene de Dios. Hay dones de lengua que vienen del diablo, porque el diablo falsifica los dones del Espíritu. Ahora usted me dirá, bueno, ¿y por qué tanta gente cree en falsas sanidades y en falsos dones de lengua? Por ignorantes. Pablo lo dice acá, y perdonen que sea tan tajante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y si hay muchas personas que están creyendo en ciertos dones que se están manifestando, bueno,
¿Ok? Vamos a ir avanzando un poquito. Bueno, voy a dejar en pausa esto de las lenguas porque lo voy a tratar en extenso en el capítulo 14 de 1 Corintios. Así que me lo voy a saltar. ¿Ok? Ok. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se dan cuenta que el que manda es el Espíritu? Yo no puedo darle órdenes al Espíritu. Sería una soberbia mayúscula si yo le diese órdenes al Espíritu. El Espíritu no obra cuando a mí se me da la gana, cuando yo lo ordeno, cuando yo lo declaro, cuando yo no sé qué, lo sentencio. ¿Han escuchado ustedes esas expresiones increíbles de algunos? Bueno, acá dice que reparte a cada uno como Él quiere. Cuando dice Él quiere, significa voluntad de Dios. Y yo puedo orar por sanidad por una persona, pero la última palabra la tiene el Señor. Es cuando Él quiere obrar de manera milagrosa, usándome a mí como instrumento. Mi deber es orar e interceder por esa persona, claro que sí, con fe y con confianza y con amor. Pero quien quiere es el Espíritu Santo. ¿Ok? Sigamos avanzando. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, la iglesia, y tiene muchos miembros, haciendo el símil entre el cuerpo humano con muchos miembros y la iglesia con muchos integrantes, ¿verdad? Pero que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Bueno, esto no necesita ni que lo explique, está muy claro esto. Porque por un solo Espíritu Santo fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, por medio del ritual del bautismo, ¿no es cierto?, se recibe el Espíritu y nos hace miembro oficial del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Ok? Sean judíos, estoy al 13, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ¿se dan cuenta que somos uno en Cristo? No importa la nacionalidad, ni el origen, ni tu condición social o jurídica. Ya todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por eso que hay diversidad de dones, porque hay diversidad de miembros. Y para poder complementarse hay diversidad de miembros, diversidad de ministerio y diversidad de operaciones. Pero todo es dado por el mismo Espíritu para servicio al prójimo. Y esto es como un engranaje. Acuérdense de la visión del capítulo 1 de Ezequiel. Luego dice, además, el 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El 15. Y si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? O sea, porque esta es mano y esta es oreja, ¿quiere decir que la oreja no es del cuerpo? Tanto la oreja como la mano son del mismo cuerpo. Pero la oreja es para oír y la mano para manipular. El oído oye, tiene su ministerio, que es el oír, y opera escuchando. La mano tiene el don de tomar objetos. Opera con movimientos mecánicos. Y el ministerio es facilitarnos la vida tomando y dejando cosas. Versículo 16. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?
Se dan cuenta que si toda la iglesia fuésemos pastores y tendríamos que ejercer ese ministerio del pastorado, oiga, bueno, ¿y dónde están los diáconos? ¿O los diaconisas? ¿O los maestros? Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Noten, Dios los ha puesto. Yo no me autoproclamo pastor. El Señor me llama al pastorado. No como ahora que hay una especie de pastorado hereditario, ¿verdad? Que está el papá, después el papá se retira, pero sigue el hijo de pastor en la iglesia. ¿Han visto ese fenómeno? Bueno, eso es corrupción. Eso no es bíblico. Es un llamado. Acá dice, pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Uno no decide ser pastor. El Señor me llama al pastorado. Por eso que los ministerios de herencia o los ministerios familiares son un poco peligrosos, porque ¿han visto ustedes esas congregaciones donde la familia es la que maneja toda la congregación? Eso se llama corrupción. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No hay un don que sea mejor que el otro. Hay dones más sencillos, más humildes, menos visibles, pero son dones dados por el Señor y tan útiles para el engranaje se maneje completo en la iglesia. Versículo 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá porque ya el tiempo ha pasado. Vamos a continuar, nos quedan algunos versículos que se ponen interesantes. Deseo hacer la pausa acá porque Pablo como que hace un giro y empieza a tocar otros aspectos del tema de los dones. Así que lo voy a dejar para la próxima transmisión, ¿vale? Pero yo creo que hemos aprendido harto hoy día sobre los dones espirituales. Qué bonito, ¿ah? Recuerden que el capítulo 14 habla solamente sobre las lenguas. Vamos a hablar sobre eso, el famoso don de lengua. ¿Y por qué Pablo dedica un capítulo entero al don de lenguas? ¿Se habían preguntado ustedes eso? Estamos hablando de una iglesia de Corintio que tenía problemas. Y si Pablo dedica un capítulo completo al don de lengua, es porque habían problemas en Corintio sobre el don de lengua. Y déjame adelantarles algo. Este consejo del capítulo 14 de 1 Corintios se aplica hoy día. Porque hoy día también hay problemas con el don de lenguas. Se está abusando del don de lengua. Y el diablo se ha metido en las organizaciones religiosas para falsificar el don de lengua. Porque no todo lo que usted escucha como lengua es don de lengua del Espíritu Santo. ¿Hay espíritus inmundos en congregaciones cristianas? Sí. ¿Hay líderes endemoniados? Sí. Y están operando, falsificando los dones del Espíritu. Y hay que decirlo. Y lo vamos a ver por la Escritura, ¿ya? Vamos a dejar hasta acá entonces. Yo les ruego que me acompañen con una pequeña oración y nos separamos. Todo grabadito y queda colgado en los canales de YouTube. En este canal. ¿Ah? Ok, oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por esta reunión maravillosa, estas clases donde todos aprendemos y analizamos tu palabra. Gracias porque hemos aprendido un poquito más sobre los dones espirituales y los consejos que nuestro hermano Pablo nos da para esta generación. Agradezco a aquellos que han escuchado, que han estado presentes, que han tenido paciencia y a aquellos que escucharán de manera diferida a esta lectura y a este comentario. Bendícelos, edifícalos y por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a usar el don, el ministerio y la operación para provecho, para servicio.
Gracias por esta oportunidad, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno amigos, los dejo, vamos a dejarlo hasta acá y... Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.